Y justo, qué mejor día para hablar de Navidad que el día de Navidad, ¿no es cierto? Y sí. Y tiene una historia muy interesante porque en cuanto a la Navidad, muchos por ahí llegan a decir, bueno, ¿será que fue esta fecha en la que nació Cristo? Otros que se dan cuenta un poco más, comienzan a cuestionar un montón de otras cosas que no coinciden, no coinciden por ahí con la Biblia. Navidades viene de natividad, que viene de una palabra que es nacer algo al nacimiento, sí. Nacimiento. Natividad. Claro, y festejamos el nacimiento de Cristo. Sin embargo, lo que a nosotros nos vale, para que quede claro, a nosotros mucho no nos beneficia lo que es su nacimiento, aunque bueno, mediante su nacimiento Él va a llegar a estar con nosotros, ¿no? Pero la parte más importante del paso de Jesús por esta tierra es su sacrificio. Con su nacimiento Él no libra todavía a nadie del castigo que el hombre llevaba encima, y todo eso que charlamos el otro día de hacer sacrificios y rituales de todo tipo. Había para cada tipo de pecado, había un tipo de sacrificio distinto que iba desde palomas hasta vacas, pasando por corderos, por unos cuantos bichitos ahí que se puede leer en el Antiguo Testamento cuando se le da la ley al pueblo de Israel. Bueno, el sacrificio de Cristo va a terminar con toda esa ley tan pesada, tan cansadora, tan difícil por ahí de llevar, y tan, más que nada, tan engañosa para el hombre, de llegar a creer que, bueno, el hombre pecaba, pero mataba una paloma y mataba una vaca y ya estaba listo para ir y volver a pecar. Muchos, dice la palabra, que la ley le había servido como piedra de tropiezo porque llegaron a pensar que funcionaba así. Algo que Dios nos libre de que nos llegue a pasar hoy con lo que es el sacrificio de Cristo, el sacrificio del mismísimo Dios. Entonces, como cristianos, lo que no festejamos, pero sí conmemoramos más que el nacimiento, es la muerte de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor que nos libra de un montón de cosas que no nos gustaría tener que estar arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Y ahora, con respecto a la celebración esta, más o menos hasta el año 300 y alguito después de Cristo, nosotros recordemos que estamos ya en el 2000, vamos a pasar al 2018 después de Cristo, y acá estamos hablando nada más que del año 300 después de Cristo, una época temprana todavía, en donde los cristianos hasta esa fecha más o menos no celebraban la Navidad, ni siquiera se mencionaba lo que era la Navidad, ya que la Biblia no especifica nada sobre esto. Sí nos manda a conmemorar su muerte, pero no su nacimiento. Entonces los cristianos nunca le habían dado mucha importancia a lo que había sido el nacimiento por encima de lo que fue su muerte. Es más, si Jesús hubiera querido que nosotros recordemos y celebremos su nacimiento en la medida en que se lo hace hoy en día, nos hubiese dejado una fecha bastante clara, ¿no? Sin embargo, no se sabe exactamente si fue 7 años antes de los que se cree o 3 años antes de los que se cree que nació Él. Se discute todavía esa parte. Algunos dicen que ahora tendríamos que estar en el 2025, 2027, algo así. Sin embargo, se empezaron a contar los años un par de años después, ya que hay que recordar que en ese tiempo estaban muy lejos de la era de la tecnología, ¿no? En donde parece que hoy todo queda registrado. En ese tiempo pasaban años.
Y de pronto se juntaban un par y decían, tal cosa está a punto de desaparecer y se está confundiendo bastante con con la manera en la que se los cuenta, entonces vamos a redactar cómo fue que ocurrió todo. Y así, mediante eso se guiaban para establecer las fechas y cosas así. No es que decían, uy, este acontecimiento es algo que va a quedar marcado en la historia, ya mismo lo anotamos y vemos, no, sino que en el momento era impactante, pero un tiempo después se comenzaba a tomar nota, y en ese tiempo después se pasaban por altos unas cuantas cosas, más que nada en cuestión de tiempo, ¿no? Y no es que esa información se escribía y aparecía en miles de lugares a la vez, era como que lo hacía uno, después otro, era como un proceso muy largo, ¿no es cierto? Hasta que claro. quedar todo registrado. Claro, un proceso en el que mucha información se perdía o ni siquiera llegaba a salir realmente tal y como fue. Entonces, más o menos en el año 300, decíamos recién, va a venir un emperador que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que es Constantino. Lo hemos mencionado en varias ocasiones porque juega un papel muy importante en la historia de la Iglesia. Constantino era un emperador romano, este gran imperio romano que existió en aquel tiempo. Inclusive ya desde antes de la llegada de nuestro Señor, los romanos eran potencia en el mundo y un buen tiempo después lo siguieron siendo. Este emperador, entonces, Constantino, es como que estaba parado casi, por así decirlo, casi como en la cima del poder del mundo, del poder humano, ¿no? Del poder de guerras, de arsenales, de armamentos, de ejércitos, y mediante esto imponían muchas cosas. Entonces él, como era emperador, tenía todo su pueblo allí, que él notó algo que hasta el momento pocos venían notando, pocos de los emperadores o grandes líderes. Él vio que habían muchísimos cristianos entre el pueblo y que los cristianos no simpatizaban para nada con todo el abanico de creencias que tenían en ese momento de todo tipo. El que quería adorar al Dios no tan lejos de lo que es hoy en día, ¿no? El que quería dedicarle su vida, no sé, a tal cosa, lo hacía. En ese tiempo al Dios fulano, al Dios mengano, al hijo del Dios tanto, tenían todo un montón de dioses. Hoy no lo hacemos tan así, pero muchos le dedican su vida al dinero y ese es su Dios porque persiguen eso toda su vida por encima de las demás cosas. Otros a algún vicio que tengan, se le ha cambiado la cara, la manera, pero seguimos en el mismo tren de perder. El mundo sigue en el mismo tren ese que va yendo a la perdición, a un abismo. Y la cuestión que Constantino, viendo todo esto, dice: no vamos a conseguir nunca que los cristianos se concilien con el paganismo. ¿Y qué hace? Como los cristianos eran muchos y él quería tener el imperio unido en todo lo posible, dice: vamos a declarar al cristianismo como la religión oficial del Estado romano. Así como hoy nuestra Constitución está basada en la religión católica, hay otros países que mencionábamos el otro día, como Estados Unidos, que ellos su Constitución está basada en la por ponerlo así, religión protestante, que sería el cristianismo, ¿no? Más allá de que algunos entienden por encima de qué es religión y otros se quedan simplemente con una religión nada más. Constantino, el emperador dijo: vamos a tomar al cristianismo, ya que los cristianos son muchos y necesitamos que se nos unan todos. Él sabía bien que algo dividido contra sí mismo no puede permanecer mucho tiempo, era muy estratégico el tipo Entonces dice: el cristianismo va a pasar a ser la religión oficial, todos los cristianos contentos ahí festejando, aunque ellos estaban pasando por alto algo muy importante. Cristo había dicho: mi reino no es de este mundo, y el gobierno de este mundo tiene un príncipe. Cristo mismo lo menciona: el príncipe de este mundo es nuestro enemigo. Así que ese fue el primer paso, se podría decir, que se puede ver claramente desde hoy, el paso que da la Iglesia para caer
en empezar a transformarse en lo que después sería un monstruo, porque una vez que se convirtió en todo lo que fue la religión católica, después hizo desastres, tomó poder, la misma iglesia causó terror en muchísimas personas, y más que nada en los que querían seguir a Dios, querían seguir la enseñanza de Cristo tal cual era. La misma iglesia se imponía por encima. Bueno, me estoy yendo un poquito del tema. La línea era lo de la Navidad. Entonces Constantino mira y ve que el pueblo se juntaba en esta fecha que nosotros celebramos Navidad hoy. El pueblo se juntaba a festejar el nacimiento del dios Sol. En ese tiempo se adoraba en distintos lugares del mundo al dios Sol, y como más o menos en estas fechas comenzaba un ciclo nuevo de las rotaciones y todo esto, era un día que les resultaba muy importante a los que seguían la astrología y toda una serie de creencias bastante raras para el cristianismo. Y bueno, se juntaban a celebrar el nacimiento del dios Sol, y Constantino dice: si le quitamos esta fecha y le decimos que esto no es así, todo el pueblo se va a volver en contra y voy a quedarme solamente con el lado de los cristianos. Y la idea es juntarlos, es que se hagan un solo poder, una sola fuerza, para así manejar mejor el imperio. Entonces dice: vamos a dejar la fecha, vamos a conservar la fecha, porque el tipo de rutina con el que se maneja el pueblo está ya acomodado como para que en esta fecha detengan sus labores y todos. No le vamos a mover los días en los que se detienen a festejar, pero sí vamos a moverles ese objeto de adoración. En vez del nacimiento del dios Sol, vamos a celebrar el nacimiento del Dios de los cristianos. La otra vez mencionábamos sobre esto, que fue un intento de Constantino por cristianizar el paganismo, y decíamos que terminó paganizando el cristianismo, que fue lo que ocurrió. Entonces, a partir de ese tiempo con Constantino, los cristianos comienzan a celebrar algo que antes nunca habían celebrado, al menos así está registrado en los libros de historia de los cristianos. Recién desde ahí comienzan a celebrar el nacimiento del cristianismo. Y es curioso como el nacimiento del dios Sol no era celebrado solamente ahí en Roma. Por ahí los que tuvieron oportunidad de visitar deben haber contemplado algo hermoso, y los que no, los vemos por imágenes o por videos, lo que son acá en América los santuarios de los mayas, de los incas, en donde ellos ofrecían todo tipo de sacrificios al dios Sol. Ahí ya se puede ver culturas totalmente distintas y muy distanciadas, y celebrando, escuchen esto, celebrando más o menos en la misma fecha al mismo dios Sol. Y así hay otras culturas de allá, de Europa, en distintos lugares, que hacían lo mismo. Y acá viene la gran pregunta, y es una pregunta que a gritos pide respuesta, ¿no? Y es: ¿cómo podía ser que ellos conocían más o menos la misma fecha y el mismo Dios? Y ahí uno puede ver el actuar del príncipe de este mundo, metiendo su enseñanza ahí y coordinando todo para que se le haga un festejo muy distinto al que Dios quisiera, al que la Biblia propone. Vemos una mente detrás de estas celebraciones, una mente bastante astuta, consiguiendo que en la misma fecha, en distintos lugares, se haga la misma celebración. Ahora,
Antes de pasarme de este tema, dejamos en claro que tampoco nosotros estamos queriendo decir, listo, ya no vamos a celebrar más Navidad porque no es algo cristiano. Sería saltarse a un extremo, ¿no? Seguimos celebrando, aprovechamos para juntarnos con familiares, quizás brindar ahí, compartir, pero siendo conscientes de cómo es el tema. Y ocurre algo bastante curioso. Cuando uno comienza a pensar en estas cosas, uno va notando cómo uno va perdiendo el entusiasmo por estas fechas, porque uno va comprendiendo que en realidad no tiene importancia esta fecha dentro del mundo cristiano a comparación de otras cosas que sí la tienen por encima. Y es como que uno, con el pasar del tiempo, se le van aclarando los pensamientos, la forma de ver esto,